Bienvenidos. El abrazo de la serpiente es una película mística que nos envuelve en una atmósfera mágica y espiritual desde el inicio. Narrada en blanco y negro, resalta el realismo, la crudeza y presenta a los personajes de manera neutra, sin hacer énfasis en el color de la piel, para que nos centremos más en su personalidad, sus actos, gestos y diálogos. El final y algunas partes de la película pueden ser algo confusas. Es por ello que en este video quiero hablar sobre detalles que a primera vista pueden pasar desapercibidos. ¿Qué es la yacruna? ¿Qué representa la selva en la película? ¿Por qué Evans queda hipnotizado por las mariposas en la escena final? ¿Qué representan el puma y la serpiente? ¿Quiénes fueron Theodore y Evans en la vida real? Descubrámoslo juntos en este video. Primeramente, pongámonos un poco en contexto hablando a grandes rasgos de la historia de la película. Karamakate recibe la visita de dos hombres. El primero es un alemán llamado Theodore, y es el año 1909. El segundo es un estadounidense llamado Evans, y es el año 1940. El primero buscaba descubrir más sobre las tribus del Amazonas. El segundo buscaba fuentes de caucho alternativas para explotar este recurso debido a la escasez que se produjo en Estados Unidos a causa de la Segunda Guerra Mundial. Para lograr su objetivo, miente a Karamakate para que éste le muestre la localización de la yacruna. ¿Qué es la yacruna? Es una planta sagrada del pueblo extinto de Karamakate, una planta que, de acuerdo a las tradiciones divinas, no debe ser cultivada, debe crecer libremente. Esta planta, en las manos adecuadas, es capaz de curar enfermedades, de dar visiones divinas y respuestas a las preguntas que se le hacen. Todo esto a través de alucinaciones. Esta planta tiene el poder de hacer que las personas creen una conexión con la naturaleza. Por ello, Karamakate la guarda con tanto recelo. ¿Qué representa la selva? De manera sutil en la película, la feminidad está representada por la selva. Esta se muestra vulnerable, puede ser violada y maltratada. Los nativos, como protectores, tienen tradiciones que la resguardan, la respetan. Por ello, Karamakate, como puma, como guardián de esta, tiene diálogos bastante profundos y frases que parecen a primera instancia incomprensibles. Él considera que el hombre blanco solo trae destrucción para la naturaleza y el mundo, por ello desconfía de ellos. En una entrevista que el director Ciro Guerra tuvo, él indica que tuvo conversaciones con algunas tribus nativas del Amazonas. Ellos le dijeron que nuestro mundo, lo que vemos en él, es solamente una parte de lo que realmente existe. ¿Por qué Evans queda hipnotizado por las mariposas? Existe una escena en la película donde vemos a Karamakate absorto viendo un grupo de mariposas. Esto se debe a que él tiene un contacto íntimo con la naturaleza, puede sentir a los árboles, los animales, tiene una conexión profunda con ellos y queda fascinado por lo bello que la vida puede llegar a ser. Parte de esta energía reside en su collar. Posteriormente, en la parte final de la película, luego que Evans despierta de las alucinaciones a las que le induce Karamakate gracias a la yacruna, este tiene su collar y busca a Karamakate desesperadamente. Mientras corre, se detiene de repente a ver un grupo de mariposas volando. Esto sucede debido a la yacruna. Esta le reveló el poder de la naturaleza, hizo que tuviera un contacto íntimo con ella, que abriera sus poros y sintiera su energía. Debido a esto, aprende a apreciar mejor todo lo que está en su entorno, a respetarlo y maravillarse con él. Es así que cuando mira el grupo de mariposas, queda hipnotizado por la belleza de estas y puede apreciarlas de una manera que nunca antes había experimentado.
Como dato curioso, en la vida real, Evans pasó 12 años en la Amazonía colombiana. ¿Qué representa la serpiente y el puma? En la película, Caramacate representa al puma. Para muchas tribus nativas es un ser espiritual que está en contacto íntimo con el mundo terrenal, un ser al que se le atribuyen cualidades espirituales y curativas que proporciona orientación y fortaleza. Por otro lado, también se muestra sutilmente a la serpiente en la película. Este animal es un ser espiritual que encarna el mundo de los muertos, gobierna el inframundo y todo lo que se relaciona a la muerte y al renacimiento, debido a que puede mudar de piel. ¿Quiénes fueron Theodore y Evans en la vida real? Theodore Koch-Grünberg realizó expediciones en la región amazónica, centrándose en el río Baupés. Documentó las culturas indígenas, sus lenguas, mitos y costumbres. Sus escritos enriquecieron la etnografía y ampliaron el conocimiento sobre la diversidad cultural en la región del Baupés, influyendo en el campo de la antropología. Murió en Caracaraí, un municipio en la región norte de Brasil, en el año 1924. Por otro lado, Richard Evans Schultz, etnobotánico estadounidense, exploró la etnobotánica en la Amazonía, enfocándose en las plantas medicinales y psicoactivas. Sus estudios sobre cactus alucinógenos como el peyote y la ayahuasca revelaron compuestos químicos relevantes. Su trabajo influyó en campos como la etnofarmacología y destacó la importancia de la conservación de la biodiversidad y el conocimiento indígena en la región amazónica. Murió en Boston el 2001, luego de una vida esparciendo el conocimiento y rituales nativos con diversas plantas. Sin dudas, esta película destaca por su exploración cultural, una cinematografía bella de la selva, su narrativa no lineal y los temas de espiritualidad indígena, colonialismo y violencia. Espero les haya gustado el video. Sin nada más que decir, les digo adiós.